Una amiga me pidió hospedaje por unas semanas, se aprovechó de mí durante meses y luego desapareció sin pagar, así que me encargué de que no pudiera volver a rentar un solo lugar en la ciudad. Cuando Amanda me pidió quedarse en mi casa solo por unas semanas, jamás imaginé el desastre que se avecinaba. La conocía desde hacía años, de esas amistades que uno arrastra desde la secundaria, intermitentes pero que, cuando se reencuentran, pareciera que el tiempo no hubiera pasado. Nos habíamos cruzado en un café un par de meses antes, en una de esas tardes cualquiera, y entre risas y anécdotas, me confesó que estaba pasando por un momento difícil. Me dijo que había terminado con su novio de varios años, que el tipo le había dejado de la noche a la mañana y que, como todo lo que tenían estaba a su nombre, prácticamente había terminado en la calle sin nada más que su carro y una maleta. Yo vivía sola en una casa modesta de las afueras de una ciudad mediana en Texas, de esas zonas donde los vecinos todavía saludan desde el porche y los perros corretean sin correa algunas tardes. No era gran cosa, pero era mía. Había trabajado duro durante años para poder pagar esa hipoteca, privándome de lujos, aceptando horas extra y renunciando a fines de semana libres para lograr una mínima estabilidad que me permitiera respirar tranquila. Así que cuando Amanda, con lágrimas en los ojos y voz quebrada, me preguntó si podía quedarse un par de semanitas, lo juro, sentí que no podía decirle que no. Me dije a mí misma que todos necesitamos una mano a veces, que yo no estaría donde estaba sin las veces que otros me tendieron la suya, y que un gesto de buena fe no podía ser tan difícil de manejar. Al principio, todo parecía ir bien. Amanda se mostró agradecida, se ofrecía a ayudar con algunas tareas domésticas, lavaba los platos a veces y solía traer café de la esquina para las dos. En esos gestos pequeños que te hacen sentir que no estás siendo explotada. Dormía en el cuarto de huéspedes, un espacio sencillo pero cómodo que normalmente usaba como oficina, y me prometió que apenas estabilizara sus finanzas buscaría su propio lugar. Pero como suele pasar, las semanas comenzaron a extenderse. Al terminar el primer mes, ya no hablaba de mudarse, evitaba el tema por completo o soltaba frases vagas como ya casi consigo algo o solo estoy esperando un par de pagos pendientes. Empecé a notar pequeños cambios que, aunque al principio quise ignorar, comenzaron a molestarme. La despensa, que usualmente me duraba semanas con lo que compraba, empezó a vaciarse en cuestión de días. Llegaba del trabajo y encontraba la sala desordenada, ropa sucia apilada en el baño, botellas de vino vacías en la cocina que yo no había comprado. Mis servicios subieron, especialmente el agua y la electricidad, y cuando insinué que tal vez podría ayudar un poco con los gastos, Amanda se rió y me dijo que en cuanto se acomodara me pagaría todo junto, como se debe. Cada vez que sacaba el tema de los gastos o su mudanza, Amanda lo esquivaba con bromas o me lanzaba una de esas miradas heridas que me hacían sentir como la mala de la película. Era una experta en manipular la culpa, en disfrazar su falta de responsabilidad bajo una capa de víctima eterna. Con el tiempo, dejó de colaborar del todo. La casa empezó a sentirse menos mía. Invitaba a gente sin avisar, dejaba basura en el patio, usaba mis cosas sin pedir permiso, y no una, sino varias veces tomé mi auto para encontrarlo movido de su sitio porque ella lo usaba solo para un mandadito rápido. Era como si de a poco me fuera despojando de mi propio espacio, mi propia paz, como si yo me hubiera convertido en una intrusa en mi propia vida. La situación se volvió insostenible cuando empecé a recibir llamadas del banco por cargos extraños a mi dirección, y notas de advertencia de la Asociación de Vecinos por conductas inapropiadas. Finalmente, armándome de valor, le dije que necesitaba que se fuera. No fue una conversación tranquila. Amanda se victimizó, lloró, gritó que le estaba echando como a un perro en el peor momento de su vida. Yo, a esas alturas, ya no podía seguir siendo la tonta con complejo de salvadora. Le di un ultimátum de 2 semanas para irse. No pensé que llegaría a tanto, pero fue peor, una mañana, simplemente desapareció. Se llevó sus cosas, y algunas de las mías, como luego descubriría, dejó la habitación patas arriba, y se marchó sin dejar una nota, sin un mensaje, sin un mísero gracias. Respiré aliviada creyendo que al menos había terminado el capítulo. Pero estaba lejos de imaginar que su salida silenciosa no sería el final, sino el principio de una pesadilla aún mayor. Días después comenzaron a llegar facturas de deudas, amenazas de cobros judiciales.
cartas de agencias de renta informándome que se habían utilizado mis datos como referencia y hasta quejas de negocios locales por incidentes ligados a su nombre, usando mi dirección como base. Amanda no solo me había dejado con el desastre físico, sino que había envenenado mi nombre en la ciudad que tanto me costó poder llamar hogar. Me tomó exactamente una tarde entera de frustración, lágrimas de rabia contenida y golpes sordos contra la pared llegar a una conclusión simple y brutal. Si Amanda pensaba que podía destruir mi vida y largarse como si nada, estaba muy, pero muy equivocada. No iba a buscarla para pedirle explicaciones. No iba a rogarle que corrigiera el daño. No iba a perder ni un minuto más esperando justicia de su parte. Yo misma me encargaría de que en esta ciudad, y en cualquier otra donde intentara establecerse usando su mismo historial, no pudiera volver a alquilar ni una cochera abandonada. Y esta vez, a diferencia de la estúpida que la dejó entrar a su casa, yo no iba a mostrarle piedad. Actualización 1. Había pasado aproximadamente un mes desde que Amanda había desaparecido de mi vida sin previo aviso. Durante ese tiempo, me había dedicado a intentar recuperar algo de normalidad. Limpié la casa de arriba abajo como un intento desesperado de eliminar cualquier rastro de su presencia, reorganicé los espacios que había invadido. Boté algunas de sus pertenencias olvidadas que simplemente no valía la pena conservar, y me aferré a la idea de que, aunque me hubiera dejado un mal sabor de boca, al menos todo había quedado atrás. Sin embargo, esa fantasía de volver a la normalidad se rompió en 1000 pedazos apenas una semana después, cuando comencé a recibir cartas del servicio de electricidad reclamando pagos vencidos, por cuentas que no reconocía. Al principio pensé que era un error administrativo, que tal vez habían confundido alguna dirección, porque las facturas llevaban mi nombre completo, pero correspondían a números de cuenta que yo jamás había abierto. Sin embargo, cuando vi que la dirección registrada era la mía, el estómago se me revolvió de inmediato. Intenté aclararlo por teléfono, pero la representante de servicio al cliente me confirmó que, efectivamente, alguien había abierto servicios adicionales bajo mi dirección usando mi nombre como referencia. No era solo la electricidad, también había contratos de telefonía, solicitudes de renta de electrodomésticos, hasta registros en tiendas locales con planes de pago. Todo con mis datos. Todo contaminado por las manos de Amanda. La confirmación de que no era una simple confusión me llegó de golpe cuando el buzón empezó a llenarse de cartas de cobro, algunas de ellas con amenazas directas de acciones legales si no cumplía con los pagos. Los montos no eran ridículamente altos, pero suficientes para dañar mi historial crediticio si no actuaba rápido. Y lo peor era que ni siquiera sabía cuántos frentes tenía abiertos gracias a la irresponsabilidad de esa mujer. Cada día era como destapar una nueva herida, un nuevo cobro, una nueva queja, un nuevo problema que resolver. No solo había dejado una estela de deudas, sino que también había dañado mi imagen en el vecindario. Algunos vecinos comenzaron a mirarme raro, murmuraban entre ellos cuando pasaba por la acera, y supe por una conocida que había rumores de que yo metía gente problemática a la comunidad. Que me estaba juntando con malas influencias. El respeto que había construido durante años en ese pequeño barrio se estaba desmoronando por culpa de alguien que ya ni siquiera estaba presente. Movida por la desesperación y la rabia, empecé a escarbar en cada rincón donde pudiera encontrar rastros de lo que Amanda había hecho. Revisé todas las plataformas de alquiler de propiedades locales donde ambos nombres habían aparecido vinculados. Consulté agencias de crédito para ver hasta dónde llegaban los daños. Descubrí que había intentado rentar otros lugares usando mi dirección como residencia previa estable, adjuntando recibos de servicios a mi nombre como comprobante de domicilio. En varios formularios había dejado números de contacto falsos, pero siempre usaba mi dirección como ancla. En algunos casos, incluso firmaba como coinquilina de propiedades que jamás pisó, solo para obtener crédito fácil. Cada hallazgo era una puñalada nueva en mi paciencia. Pero, paradójicamente, con cada nueva traición expuesta, una claridad fría y calculadora empezó a instalarse en mí. No podía limitarme a limpiar su desastre de forma reactiva. Era evidente que Amanda no se había limitado a aprovecharse mientras estuvo bajo mi techo. Había planeado su salida como una jugada de escape, usando mi buena voluntad como escudo para abrirse puertas a crédito rápido, a facilidades de servicio, a beneficios que nunca pensó pagar. Mi error había sido pensar que ella simplemente era irresponsable. No, Amanda era absolutamente premeditada.
Y si ella había planeado su escape a costa mía, yo iba a planear su caída de una forma aún más meticulosa. Empecé a recopilar toda la evidencia de manera sistemática. No solo guardaba las facturas de cobros falsos, documentaba cada llamada de aclaración, solicitaba constancias de cada reporte que hacía a las empresas. Tomaba capturas de las plataformas donde aparecían sus movimientos con mi dirección, pedía copias certificadas de los formularios en que había falsificado información. Entendí que, si quería que esta venganza fuera no solo efectiva, sino demoledora, debía construir una montaña de pruebas innegables, de esas que ningún argumento sentimental pudiera borrar. La decisión era clara. Amanda no iba a enfrentar simplemente un reclamo enojado o un berrinche en redes sociales. Iba a enfrentar el equivalente a caminar descalza sobre un campo de vidrios rotos. Cada paso que intentara dar en esta ciudad para rehacer su vida iba a estar lleno de obstáculos invisibles que yo misma le pondría con paciencia, dedicación y frialdad absoluta. No habría amenazas abiertas, no habría escenas dramáticas que ella pudiera usar para victimizarse otra vez. Solo una lenta pero implacable demolición de su credibilidad. Iba a convertirme en el peor error de su vida. Actualización 2. Habían pasado ya varias semanas desde que empecé a escarbar entre las ruinas que Amanda había dejado tras su paso por mi vida. En todo ese tiempo, mi día a día se había convertido en una rutina enfermiza de recopilar información, perseguir rastros y documentar cada pequeño movimiento que pudiera usar más adelante. Mientras la mayoría de la gente salía a caminar para despejar la mente o se relajaba viendo televisión, yo me sentaba cada noche frente a mi laptop, rodeada de carpetas físicas y digitales, con la única motivación de construir un caso tan sólido que aplastara cualquier intento de redención que Amanda pudiera tener. Una de las primeras cosas que hice fue acudir al registro público del condado. Aunque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que esos registros son accesibles, ahí encontré aplicaciones de renta que Amanda había presentado en distintas propiedades. En algunas, claramente había falsificado documentos, en otras, había listado referencias personales que, con un poco de investigación, descubrí que eran números de teléfono de amigos suyos que se hacían pasar por empleadores o propietarios anteriores. Cada vez que encontraba un formulario con mi dirección o mi nombre mencionado de forma indebida, archivaba una copia certificada. Llamaba a los agentes de renta y, bajo pretexto de ser parte de una verificación de antecedentes, lograba confirmar aún más irregularidades. En paralelo, comencé a construir una línea de tiempo. Quería tener una narrativa clara y documentada de cómo Amanda había llegado a mi casa, cuánto tiempo se había quedado, en qué momento empezó a utilizar mis datos sin permiso y en qué lugares había dejado rastros. Cada pequeño detalle importaba. No podía permitirme que su versión de los hechos, basada en victimismo barato, se interpusiera si algún día esto terminaba escalando a un asunto más serio. Tenía que ser capaz de probar, sin lugar a dudas, que yo era la víctima de un fraude premeditado. Me metí en foros de arrendadores locales, esos grupos cerrados donde se comparte información entre propietarios y agentes para evitar a inquilinos problemáticos. Al principio solo observaba, aprendiendo el lenguaje, entendiendo cómo se protegían entre ellos. Luego, poco a poco, empecé a interactuar, a comentar en publicaciones sobre inquilinos morosos, a ofrecer mi experiencia reciente como una historia de advertencia generalizada, sin dar aún nombres. La reacción fue inmediata. Docenas de dueños de propiedades me escribieron en privado pidiéndome más detalles, ansiosos por evitar caer en manos de otro inquilino conflictivo. Esa fue la primera señal de que mi plan podía escalar mucho más lejos de lo que imaginaba. Mientras tanto, contraté un servicio de verificación de antecedentes online. No era barato, pero valió cada centavo. Descubrí que Amanda había dejado un rastro de pequeños fraudes en diferentes ciudades, contratos de arrendamiento incumplidos, servicios públicos abiertos y abandonados, pequeñas demandas civiles por falta de pago. Nunca era una cifra tan grande como para justificar una búsqueda policial seria, pero el patrón era claro. Y ahora, gracias a su último acto de parasitismo en mi vida, tenía suficiente evidencia para atar su nombre directamente a comportamientos fraudulentos en un solo paquete ordenado. Una noche, mientras organizaba los documentos, recordé algo que Amanda había mencionado casualmente durante una de nuestras conversaciones, cuando aún convivíamos de forma civilizada, me había contado, entre risas.
que usaba siempre los mismos argumentos de situación desesperada para negociar rentas sin historial crediticio, apelando a la piedad de los propietarios. Decía, literalmente, que a los caseros viejos les partes el corazón y ni revisan los papeles. Recordar esa frase, tan ligera, tan cínica, me encendió una furia fría que me sostuvo durante las noches más largas en las que el cansancio y la frustración amenazaban con hacerme rendir. Decidí que mi próximo movimiento debía ser estratégico. No bastaba con avisar a un par de arrendadores. Tenía que hacer que la advertencia sobre Amanda se convirtiera en un virus, que su nombre fuera sinónimo de riesgo en cada rincón de la ciudad donde pretendiera establecerse. La estrategia era simple, no hacer una denuncia abierta que pudiera volverse contra mí por difamación, sino sembrar advertencias basadas únicamente en hechos verificables, en documentos oficiales, en testimonios respaldados por pruebas. Nada que pudiera ser cuestionado como rumor o exageración. Por las noches, mientras la mayoría dormía, yo enviaba correos electrónicos cuidadosamente redactados a agencias inmobiliarias, corredurías de seguros de alquiler, administradores de propiedades y grupos de renta privada. Cada correo incluía un resumen frío y factual de la historia, acompañado de copias de documentos que respaldaban cada afirmación. No pedía acciones específicas. No sugería venganzas. Simplemente presentaba la información, dejando que cada receptor llegara a sus propias conclusiones. Sabía que en ese mundo, donde un historial limpio es oro y el menor indicio de problemas es suficiente para negar un contrato, Amanda no tendría ninguna oportunidad si la información se dispersaba de la manera correcta. Y cada vez que enviaba un nuevo paquete de pruebas, sentía algo dentro de mí reajustarse, como si el peso de la impotencia fuera reemplazándose, milímetro a milímetro, por una determinación más sólida. Amanda no iba a recibir una explosión frontal. Iba a ser como morir de 1000 cortes invisibles. Cada solicitud de renta rechazada, cada correo ignorado, cada puerta cerrada en su cara sería el recordatorio silencioso de que había elegido a la persona equivocada para traicionar. Actualización 3. Poco tiempo después de haber consolidado toda la evidencia y de haber sembrado cuidadosamente la información entre propietarios y agencias de renta, entendí que debía dar el siguiente paso. Hasta ese momento, mi venganza había sido silenciosa, meticulosa, casi quirúrgica. Pero necesitaba algo más contundente. Algo que no solo obstaculizara las oportunidades de Amanda en el circuito formal de alquiler, sino que también destruyera cualquier intento de reconstruir su imagen de forma casual o informal dentro de la comunidad. No podía permitir que simplemente escapara de las agencias profesionales para volver a utilizar el mismo truco de apelar a la lástima de algún propietario independiente o de algún inquilino que subarrendara sin investigar. A fondo. Tenía que cerrar todas las salidas. Fue entonces cuando me enfoqué en los grupos locales de Facebook, esos espacios donde la gente del barrio intercambiaba información sobre viviendas, ventas de garaje, empleos de medio tiempo y advertencias de seguridad. Sabía que en esos foros digitales la palabra se esparcía como pólvora y que, manejándolo con inteligencia, podía lograr que la reputación de Amanda quedara arruinada mucho más allá de los círculos formales. La primera publicación que redacté me tomó horas. No podía sonar como una venganza personal, porque eso le daría argumentos para desestimarme como una loca resentida. Tenía que sonar como una advertencia fría, basada en hechos, pensada únicamente para proteger a otros. Empecé relatando mi experiencia de forma general. Conté que había alojado a una persona conocida por un tiempo, que confié en ella, que permitió que abrieran servicios a mi nombre sin mi autorización, que dejó deudas, que usó mi dirección para cometer fraudes pequeños pero sistemáticos. No mencioné su nombre en esa primera publicación, pero dejé suficientes detalles para que quien estuviera realmente atento pudiera reconocerla. El impacto fue casi inmediato. Los comentarios comenzaron a llenarse de historias similares de otras personas que también habían sido víctimas de amigos necesitados que abusaban de su confianza. Algunos arrendadores me escribieron en privado pidiéndome más datos. Otros simplemente agradecían la advertencia y contaban cómo ya habían tenido malas experiencias con personas que aplicaban para rentar habitaciones usando tácticas emocionales. Era evidente que había tocado una fibra sensible. Una semana después, subí una segunda publicación, esta vez más directa. Sin insultos, sin difamaciones abiertas, presenté documentos públicos donde constaba que una persona, Amanda, había utilizado referencias falsas.
Había dejado deudas impagas y había cometido irregularidades bajo mi dirección. Expuse los métodos que había usado: apelar a la compasión, evitar mostrar historial crediticio, prometer pagos inmediatos que nunca llegaban. Cada afirmación iba acompañada de una prueba verificable, ya fuera una carta de deuda, un contrato falsificado o una denuncia administrativa. No era simplemente mi palabra contra la suya, era una línea recta de hechos que cualquier lector podía seguir. La reacción fue aún más brutal que la primera vez. En cuestión de horas, varios miembros del grupo comenzaron a compartir mi publicación en otros foros locales, grupos de inquilinos, páginas de vecindarios, hasta páginas de avisos clasificados. Personas que no conocía empezaron a comentar que ya habían visto aplicaciones de Amanda en sus propiedades, que habían sospechado de sus excusas, y ahora, gracias a mi advertencia, entendían que habían estado a punto de ser estafados. Algunos incluso prometieron correr la voz en otros círculos privados. Una tarde, mientras revisaba las notificaciones, vi que alguien había etiquetado a Amanda en una de las publicaciones. No fue algo que yo provocara directamente, pero era inevitable. Su nombre ya estaba flotando en el aire, como una advertencia implícita. Poco a poco, los comentarios pasaron de ser generalidades a ataques directos. Cuidado con Amanda, busca aprovecharse de quien sea. No confíen si dice que está en una situación temporal, es una estafadora emocional. Sabía que las redes sociales tienen su propia dinámica, que podían exagerar o distorsionar las cosas si no se controlaba el mensaje, pero había preparado todo de tal forma que, incluso en la exageración, la base de la historia seguiría siendo innegable. Lo que me dio la certeza absoluta de que mi plan estaba funcionando fue cuando, unos días después, una amiga que trabaja en una agencia inmobiliaria me escribió para contarme que en su oficina habían distribuido un memo interno alertando sobre Amanda. No solo no la considerarían para ningún alquiler, habían acordado comunicar cualquier intento suyo de aplicación fraudulenta a otras oficinas. Se había convertido oficialmente en una persona vetada dentro de las redes de renta de la ciudad, y yo había logrado que sucediera sin un solo grito, sin una sola confrontación pública abierta. Todo basado en hechos, todo respaldado por documentos que Amanda no podría borrar ni justificar. Cada vez que me llegaba un nuevo mensaje de alguien que había rechazado una solicitud de Amanda gracias a mis advertencias, sentía un pequeño nudo de satisfacción en el pecho. No era venganza impulsiva ni rabia desbordada. Era justicia artesanal, construida día tras día con paciencia y precisión. Cada puerta que se le cerraba era el eco de cada noche que me había quitado la paz, de cada deuda que había dejado a mi nombre, de cada mirada de desconfianza que había recibido de mis vecinos. Amanda pensó que podía desaparecer y seguir adelante como si nada. Lo que no sabía era que yo estaba construyendo un campo minado invisible, en el que cada paso que diera estaría lleno de consecuencias que no podría anticipar. Ya no era cuestión de si la atraparía. Era cuestión de cuántas veces tropezaría antes de darse cuenta de que su pasado la perseguía en cada rincón. Actualización 4. No pasó mucho tiempo antes de que Amanda se diera cuenta de que algo estaba sucediendo a sus espaldas. Tal vez fue la acumulación de rechazos en las solicitudes de renta, los silencios incómodos cuando preguntaba por habitaciones disponibles. O simplemente alguien que le susurró que su nombre estaba comenzando a oler mal en toda la ciudad. Lo cierto es que un día recibí un correo electrónico que, aunque estaba escrito de manera formal, no podía ocultar el veneno que destilaba. Era un mensaje breve, mal redactado, en el que Amanda me acusaba de difamarla y me advertía que, si no reparaba el daño causado de inmediato, tomaría acciones legales severas contra mí. No pude evitar soltar una carcajada amarga cuando leí su amenaza, porque era tan patética como predecible. Amanda, que había utilizado mi dirección y mi identidad para sus estafas menores, ahora pretendía asumir la postura de víctima agraviada. Guardé el correo, por supuesto, como parte del expediente que había estado construyendo con tanto esmero. Era una joya adicional que demostraba su nivel de descaro, y en caso de que intentara cualquier maniobra legal real, sería otra pieza de evidencia de su aptitud manipuladora. Por protocolo, y porque sabía que cualquier paso en falso podría volverse en mi contra, consulté a un abogado especializado en derecho civil. Le llevé toda la documentación, capturas de pantalla, facturas, denuncias administrativas, las publicaciones que había hecho en redes, el correo amenazante de Amanda. El abogado,
tras revisar el material durante más de una hora en silencio, me miró con una sonrisa seca y me dijo que, si Amanda se atrevía a levantar una demanda por difamación, terminaría hundiéndose más rápido de lo que había caído ya. Me explicó que en Estados Unidos, para que exista difamación, no solo debe haber una afirmación falsa, sino también un daño comprobable causado exclusivamente por esa falsedad. Y en mi caso, todo lo que había compartido estaba documentado, sustentado y era demostrablemente verídico. No había mentido, no había inventado acusaciones, no había lanzado juicios personales sin pruebas. Todo se había manejado con una frialdad quirúrgica. Con la tranquilidad que me dio esa conversación, decidí no responder a su correo. No merecía ni una línea de mi tiempo. Pero lejos de rendirse, Amanda intensificó sus esfuerzos. Durante las semanas siguientes, supe por conocidos que comenzó a contar su propia versión de los hechos en los círculos sociales a los que todavía tenía acceso. En su relato, yo me había obsesionado con ella tras su partida, me había inventado acusaciones por despecho y estaba intentando arruinar su vida simplemente porque no soportaba verla seguir adelante. Era casi cómico ver cómo torcía los hechos para ponerse en el centro de una narrativa melodramática en la que ella era la pobre víctima de una ex amiga enloquecida. Pero la realidad es que ya no tenía espacio para moverse. Los daños estaban hechos, no por chismes, sino por hechos documentados que cualquier propietario, cualquier empresa de servicios, cualquier arrendador podía comprobar por sí mismo. Cada vez que Amanda intentaba aplicar para un alquiler y le pedían su historial, se encontraba con un muro. Cada vez que usaba mi dirección como referencia, el sistema saltaba alertas de deudas y reclamos. Cada vez que intentaba contar su triste historia a un casero privado, bastaba con que buscaran su nombre en foros locales para encontrar advertencias claras, frías y objetivas sobre su historial. Lo más satisfactorio de todo era que no podía atacarme de frente. No podía demandarme sin destapar la caja de Pandora que yo había preparado meticulosamente. No podía confrontarme públicamente sin arriesgarse a que yo mostrara todas las pruebas en espacios aún más amplios. Estaba atrapada en su propia red de mentiras, condenada a moverse en círculos cada vez más pequeños, cada vez más asfixiantes. Un detalle que me confirmó el nivel de desesperación que estaba alcanzando fue enterarme, a través de un conocido en común, que Amanda intentó mudarse a otra ciudad cercana. Durante semanas estuvo intentando conseguir renta en zonas donde todavía no había llegado mi advertencia. Pero incluso allí, su historial crediticio, sus deudas no pagadas y los reportes de fraude menor la seguían como una sombra. Era un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias, y que, a veces, esas consecuencias son mucho más duras y prolongadas de lo que uno puede manejar. Cada nuevo movimiento fallido de Amanda no era solo una victoria para mí, era una reafirmación de que había hecho lo correcto. Ella no era una pobre víctima de las circunstancias, como intentaba pintarse. Era una parásita profesional, alguien que construía su vida sobre el abuso de la confianza ajena, sobre la manipulación de buenas intenciones, sobre el daño invisible que dejaba en cada persona que intentaba ayudarla. Y si había algo que yo había aprendido de esta experiencia, era que a personas así no se les da la espalda simplemente esperando que cambien. Se les enfrenta con hechos. Se les corta el camino de raíz. Se les arrastra, con todas las pruebas, hasta que la misma estructura que utilizaron para dañar a otros se vuelva en su contra. Amanda creyó que podía usar mi casa, mi nombre y mi reputación como simples herramientas para su conveniencia y luego desaparecer en la bruma como si nada hubiera pasado. Lo que nunca entendió fue que yo no era la clase de persona que se quedaba llorando en una esquina. No necesitaba levantar la voz ni armar escándalos. Solo necesitaba paciencia, precisión, y un compromiso absoluto de no dejar que su traición quedara impune. Actualización final. Habían pasado ya varios meses desde que Amanda había enviado su patético intento de amenaza legal y desde que, en paralelo, su mundo había comenzado a desmoronarse lenta pero irremediablemente. La paciencia que había tenido en construir esa red de consecuencias estaba dando frutos más sabrosos de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras yo seguía con mi vida, limpiando lentamente mi nombre, reconstruyendo mi reputación en la comunidad y asegurándome de que cada empresa, cada agente inmobiliario y cada vecino conociera mi versión respaldada por pruebas, Amanda simplemente desaparecía más y más de los espacios a los que antes accedía con facilidad. No era difícil seguir el rastro de su caída. El círculo social que compartíamos,
aunque lejano, era lo suficientemente pequeño como para que de vez en cuando me llegaran fragmentos de su situación actual. Las noticias me llegaban como pequeñas postales de su ruina. Un conocido me contó que la habían visto durmiendo en el sofá de un viejo amigo. Otra persona me mencionó casualmente que Amanda había intentado rentar una habitación en una zona menos cotizada de la ciudad, pero fue rechazada al descubrir que debía dinero a varios servicios públicos. Al parecer, cada vez que intentaba establecerse en algún lugar, se encontraba con un eco de su propio historial, rechazos automáticos, solicitudes negadas, puertas cerradas antes siquiera de tocar el timbre. Lo más irónico era que Amanda había tenido que recurrir al couchsurfing, pidiendo favores a conocidos de conocidos, suplicando una noche de techo en cada esquina. Pero incluso ahí, su reputación la perseguía. No era raro en ciudades como la mía que, gracias a grupos comunitarios de Facebook y listas informales de arrendadores, las personas intercambiaran nombres de inquilinos problemáticos como quien intercambia advertencias sobre tormentas. Amanda había logrado convertirse en un nombre recurrente en esas conversaciones. No le abras la puerta, es una aprovechada, destruye todo a su paso. Supe también que intentó rentar bajo otro nombre, usando su segundo nombre como primer nombre y alterando ligeramente sus datos, pero de poco le sirvió. El historial de deudas, el patrón de comportamiento irresponsable, y la desconfianza generalizada hacia cualquier persona sin referencias sólidas terminaron por cerrar también esas grietas. Sin un historial limpio, sin la posibilidad de presentar referencias verificables, y con cada solicitud levantando sospechas, Amanda estaba atrapada en un limbo, ni podía acceder a alquileres formales, ni podía convencer a propietarios independientes sin despertar alarma. A nivel personal, mi vida también empezó a normalizarse lentamente. Fue un proceso largo y desgastante, pero no imposible. Tuve que enviar cartas de rectificación a agencias de crédito, demostrar con documentos que las deudas vinculadas a mi nombre no eran mías, limpiar uno a uno los errores que Amanda había sembrado. Fue tedioso, costoso y emocionalmente agotador, pero cada victoria, por pequeña que fuera, me daba la certeza de que había valido la pena no rendirme, no aceptar el daño como una fatalidad. Incluso volví a retomar la relación con algunos vecinos que, al ver la evidencia de todo lo que había ocurrido, me pidieron disculpas por haber creído rumores malintencionados. Recibir esas disculpas, ver el reconocimiento en sus rostros, sentir que la verdad estaba saliendo a la luz, fue una de las satisfacciones más profundas que experimenté en toda esta historia. En un momento dado, me preguntaron si iba a llevar el asunto más allá, si iba a denunciar formalmente a Amanda por fraude, si intentaría llevarla a juicio para recuperar algo del dinero o del daño causado. Me lo planteé. Vaya si me lo planteé. Pero después de evaluar los costos emocionales, el desgaste de entrar en un proceso judicial largo, y sabiendo que Amanda no tenía un centavo ni estabilidad alguna, decidí que ya había ganado. No necesitaba verla esposada ni arrastrarla ante un juez para saber que la había destruido. Su vida estaba en ruinas no por un ataque directo, sino porque la verdad, paciente, fría y documentada, había hecho su trabajo. A veces, en las noches tranquilas cuando paso por algunos de los grupos locales donde todo comenzó, veo nuevas publicaciones de arrendadores advirtiendo sobre inquilinos conflictivos. Me sonrío en silencio, sabiendo que, en parte, ayudé a que la comunidad esté un poco más alerta, un poco más protegida contra los parásitos emocionales como Amanda. Ella pensó que podía usarme como un trampolín, como una herramienta desechable para su propio beneficio, creyendo que una vez que se marchara yo simplemente quedaría lidiando sola con el desastre. Pero se equivocó. Cada mentira, cada deuda, cada traición se convirtió en una piedra en su propio camino, hasta construir una muralla imposible de escalar. No sé dónde estará Amanda ahora. No me interesa realmente. Quizá haya buscado otra ciudad, quizá haya encontrado a alguien nuevo lo suficientemente ingenuo para darle cobijo hasta que la historia se repita. Pero al menos aquí, en esta ciudad donde creyó que podría borrar su rastro y empezar de nuevo, su nombre ya estaba escrito en letras grandes, visibles para cualquiera que supiera mirar. Amanda aprendió de la forma más dura que hay errores que se pagan caro, y que a veces, la venganza no necesita gritar ni golpear. Solo necesita paciencia, estrategia y la frialdad suficiente para construir, poco a poco, una caída de la que no pueda levantarse jamás.